Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú.
es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Aún no amanece y el sol veo brillar, aún no cae la lluvia y ya me empiezo a mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Bendito seas Jehová mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas y como un niño me haces confiar. Aún no veo los frutos, pero me bendecirás. Es cierto, no hay frutos, mas desde hoy conmigo estás. Bendito seas Jehová mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas y como un niño me haces confiar. Aún no amanece, mas yo sé que estás aquí. Eres mi fuerza,
Pues muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da en este martes 27 de febrero del 2024, teniendo en Saltillo una muy agradable temperatura. Amanecimos, bueno, es que estaba calientito, sí, pero nos marca aquí el termómetro 15 grados centígrados aquí en el Valle de Saltillo. Y pues nuevamente comunicando con todos ustedes este tiempo que lleva por nombre Nueva Son cada mañana. Les saluda el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia, en las redes sociales, Neuma Multimedia en la aplicación. Y pues contentos, agradecidos. Pastor Joel, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, gracias a Dios, muy bendecido y siempre con el gusto de saludar a nuestros hermanos oyentes. Amén. Donde quiera que se encuentren. Sí, gracias a Dios, un gusto, una bendición poder llegar a todos ustedes. Les recordamos que estamos totalmente en vivo y que tenemos un teléfono en cabina, el 844-698-8450, 844-696-8450 y que puede comunicarse con nosotros al teléfono para mensajes o WhatsApp en el 844-880-4873. Dicho de otra manera, 84-48-80-48-73. Con mucho gusto compartiendo este tiempo. Ya listo nuestro hermano Ricardo, allá con todos, no, falta uno, con su probable, gracias a Dios por tu vida, Ricardo, gracias a Dios por tu familia y por la oportunidad que Dios nos da de poder estar con todos ustedes. Y pues listos para compartir la palabra del Señor, listos para hablar la palabra de Dios. En Mateo 5 leo rápidamente unos cuantos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Mateo 5, 35 al 37, la ley de Cristo, leamos aquí. Vea por favor lo que dice. Además, han oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarán, sino cumplirán al Señor sus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea tú hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor Jesucristo hablándonos en su ley, el hecho de no jurar, te lo juro, sí, te lo juro por, dice, no jures, tu hablar sea sí, sí, y no, no, cuando tú hablas más de esto, dice, ya viene de mal, porque algunos para poder afirmar, asegurar que estaban diciendo la verdad, bueno, interponían juramento, ¿verdad? Por el cielo, te lo juro. No, espérame, el cielo es el trono de Dios. Bueno, por la tierra. No, la tierra es el estrado de los pies del Señor. Bueno, por Jerusalén. Espérame, es la ciudad del Mesías, es la ciudad del gran rey. Y luego nos menciona, Pastor Joel y amigos que están conectados, ni siquiera por tus cabellos, porque aunque ellos se tornan blancos conforme pasan los años, ¿verdad? Dice, tú no puedes hacer uno solo de tus cabellos blanco o negro. Nosotros no tenemos la capacidad. Hay quien se lo pinta, está bien, pero no puedes hacerlo blanco o negro. No está, ni siquiera sobre eso tenemos potestad. Por eso el Señor dice que tu hablar sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, dice, de mal procede. Ya cuando tenemos que decir una cosa y otra, dice el Señor, ya, eso ya no viene de Dios, eso ya viene de mal. ¿Verdad? Definitivamente. Y qué interesante, ¿no? Porque decías en un principio la ley del Señor, la ley de Jesús. Y si Jesús, el Señor está enseñando algo es porque es necesario. Sí. Y sin duda el pueblo de Israel se había habituado, era muy normal para ellos tratar de hacer compromisos bajo falsas promesas, ¿no?
o sea, como sin ningún tipo de responsabilidad. Que pues finalmente había muchas cosas que no cumplían y que solamente se quedaban pues en una falsa promesa, ¿no? Por decirlo así. Y vemos cómo el Señor está preparando a su discípulo, porque se habría de predicar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Sí. ¿Y cómo podrías contaminar? No hay compatibilidad en estas cosas. No. Estás hablando la verdad, pero al mismo tiempo haces promesas que no cumples. Como que es algo contradictorio. Sí, no hay congruencia. Y qué hermoso es que el Señor está discipulando, preparando sí. a sus discípulos, a su pueblo, todos aquellos que van a llevar el Evangelio de Jesucristo. Y es lo mismo, esa instrucción sigue siendo hasta el día de hoy importante para todos aquellos que hemos conocido al Señor Jesús y hemos recibido el llamado para llevar el Evangelio de Jesucristo. Porque yo creo que a ti te ha pasado, yo he escuchado cristianos, no sé si en broma, pero juran. Se lo juro. Se lo juro que iba a ir a la iglesia, pastor. Pero se lo juro que sí quería ir, se lo juro que no iba a hacer eso. Entonces, parecen cuestiones muy simples, pero son muy importantes porque esto habla de un principio fundamental en el carácter de un creyente, ¿no? Que tu palabra sea sí, porque así es el Evangelio, ¿no? Sí. El Evangelio de Jesucristo es sí o no, o sea, no anda ahí usando términos medios, sino que el Evangelio es determinante. Jesús es determinante, es sí o es no. Sí. Es cielo o es infierno, no hay ahí una mitad, un intermedio. Y por eso creo que es enfático cuando dice, esto es de mal procede, esto ya no viene de Dios. No viene de Dios. Sí, y en cuántas ocasiones para tener que darle credibilidad a las palabras hay que interponer. Exacto. En ocasiones porque la gente no cree o en ocasiones porque mi reputación es de que no me crean. Sí. Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos que Dios interpuso juramento, pero no es porque no sea creíble, sino porque la gente es incrédula. Exacto. Pero nosotros no ofrecemos más que el sí, sí, o el no, no en nuestra manera, o debiéramos solamente establecer el sí, sí, o el no, no en nuestra manera de hablar y no interponer juramento. Dice, no perjurarás. Ahora, que era una costumbre en el tiempo de Jesús muy fuerte porque todo el mundo juraba y juraba, te juro por el cielo. Entonces, no, por el cielo. Decía, sí va a cumplir. Sí va a cumplir. No, por la tierra, por mi madre, por mi padre. No lo hagas, dice. Todo lo que es de más, de este sí, de ese no, ya viene de parte como del si fuera enemigo. entre más sublime es más creíble, ¿no? Sí. O sea, si juegas entre algo más sublime, sí. Oye, pues andas buscando, ¿no? O sea, con qué manipular la gente, ¿no? Para que te crean. Sí, sí. Sí, y eso es lo que nos está dejando ver aquí, que ese hábito que ya tenía esta cultura de perjurar, de establecer juramento, decía, no, ya no viene de Dios. No hay necesidad de eso. Y bien lo dices, él está adiestrando a todos, pero sobre todo a los discípulos que van a ir a compartir el Evangelio, que van a ir a dar la palabra de Dios. Por ejemplo, respecto a esto, sí rápidamente, ahí en Corintios el apóstol Pablo dice algo respecto al trato de Dios para con nosotros, que es interesante. En el 2 Corintios capítulo 1, dice en el verso 18, 2 Corintios 1, 18, vea lo que el apóstol Pablo, cómo se predicaba el Evangelio. Dice, mas como Dios es fiel, dice, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, menciona quiénes son esos nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí
En Él. En Cristo sí, en Él sí. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para gloria de Dios. Esto es muy interesante. Todas las promesas de Dios no son, no, pues es que sí, hoy no, no. En Él son sí y son amén. Eso nos debería decir algo a nosotros del hablar de Dios a nuestras vidas. Porque no, es que si no es la voluntad de Dios, si Dios no quiere, no, espérame. Hay que revisar la promesa y si estás en Él es sí y en Él es amén. Claro, el problema es que a veces no se está en Él. Exacto. Pero ahora llevándolo a nuestra forma de hablar, que es como estamos leyendo acá en Mateo, Él está diciendo, tu hablar solamente tiene que ser sí. Bueno, ¿esto es así? Sí. ¿Esto es así? No, es que mira, no. Sí o no, nada más. Tu sí es sí, tu no es no. Mientras que nosotros, de parte de Dios, recibimos sí en Él. Amén, amén en Él. Pero imagínate cuán vacilante es la palabra del hombre, cuánta credibilidad ha perdido la palabra del hombre, que hay que jurar, y luego con esto, y luego aparte te firmo, y luego esto y aquello. Y aún así, la gente se ve defraudada. ¿Por qué? Porque se habla de más. Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. Así es. Entonces, cuando ya se tiene que hablar demasiado, espérame, debiéramos entender cómo hablaba nuestro Señor, cómo atendía nuestro Señor, y que saber que si es respecto a Él para con nosotros, todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. Todas, siempre y cuando estemos en Él. Siempre y cuando estemos en Él. Siempre y cuando seamos en Él. Sí, todas sus promesas. Esto es una gloria para nosotros, que todas las promesas de Dios para mi vida son sí en Él. No vacila para conmigo. Ahora, si no está en Cristo, pues hay un rotundo no. Pues sí. Porque el sí es estando en Él. El no es estando fuera de Él. Porque Dios así también habla con nosotros. Entonces, diciendo, no tienes que llevarlo al juramento, no tienes que hablar de más, no tienes que comprometer sobre lo que no tienes potestad. Y eso es lo que está diciendo también, pues. Porque dice, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Tú no tienes potestad sobre el cielo. Claro. No, pues entonces la tierra. No tienes potestad sobre la tierra. Bueno, entonces, sobre mi cabeza. No tienes potestad sobre tus cabellos. ¿De qué hablas? Y eso es muy interesante. Saludos a José Humberto. Claro que sí, Beto. Saludos allá a Junior, a José Humberto. Bendiciones. Me imagino que van en camino a la escuela. Todos aquellos que están llevando a sus hijos a la escuela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludo. Gracias a Dios. Algunos escuchan en este horario yendo a la escuela. Bendiciones. Qué interesante es el sí y el no. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Dónde está el no? Cuando no estamos en Él. Así es. Porque hay ocasiones que gente que no está en el Señor agarra las promesas. No, para ti no es. Porque no estás en Él. Pero mientras estés en Él, y esto, hermanos, algunos dicen, no, pues voy a seguir congregándome, o voy a cambiar de lugar, o voy a hacer esto. Y tú sabes que hace rato no estás en Él. Andas ahí haciendo cosas, andas ahí. No te engañes. Si no estás en Él. Porque en muchas ocasiones hay gente que es muy inteligente, pues. Y dice, no, pues mira, no ando en el Señor, no estoy haciendo las cosas bien, pero se disfrazan. Se disfrazan. Mira, ya como quiera estoy. Buscas la manera de aparentar que estás en Él. Pero solamente tú y Él sabes. ¿Verdad? Cuando estás, ¿qué dice la Escritura? A Dios no lo podemos engañar. Así es. Entonces, el sí de Dios está en Jesucristo.
está en Jesucristo. Y esa debe ser nuestra confianza. Sí. Para siempre estar determinados a tener esa confianza en Él, de poder decir siempre sí, que es el fin de todo creyente, ¿no? O sea, sí o sí en el Señor es lo mejor que puede haber. Sí. Porque sus promesas no fallan. Él es justo, Él es santo, Él es poderoso, todopoderoso, Él todo lo puede. Y ajustarnos, sujetarnos a Él, estar en Él, es suficiente. Sí. Sí, es cierto. Dice Jaime, nuestro hermano Jaime, saludos Jaime. Dice, hay un mal dicho en el mundo donde dicen los contratos son para destruirse. Dice, Dios no falla con su palabra, solo falla el hombre. Así es. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo, oye, pues no hables de más, no es necesario. Sí. De tal manera que te dicen, sí, te estoy diciendo que sí. No, pero júramelo. No tengo por qué jurarlo. Aparte que ni siquiera tengo potestad por aquello que se jura. ¿Me explico? Y cuánta gente sí cae en eso. Y no, así mira, es. Ya estoy, mira. Y eso que está diciendo es solamente añadirle un pecado a otro. Exactamente. Porque hay ocasiones que estás mintiendo y para encubrir tu mentira te avientas toda, dice el Señor. Y luego si aparte sobre mentir perjuras sabiendo que no es cierto, porque aquí no dice que jures solamente cuando sea cierto. No dice, no perjures. Cierto o no perjures. Mejor que tu hablar sea sí y no. Así es. Porque lo que es más de esto dice de mal proceder. Y es un llamado a cómo debemos ser como iglesia, cómo debemos de ser de claros, de creíbles, de... ¿Qué más? ¿Qué otra palabra podemos usar? Confiables. Íntegros, concisos en el... Mira, esto es así. No, esto es así, te estoy diciendo. Entonces, cuán importante es que ese sí sea sí y ese no sea no. Ya insistimos, en Jesús todas sus promesas son sí en Él, amén en Él. ¿Dónde está el no? Cuando no estás en Él. Definitivamente. Dios menciona en pasajes de la Biblia, le dice al impío, ¿qué tienes tú con mi ley? ¿Qué tienes tú que hablar de mi ley? Cuando el que no está en Cristo anda hablando las promesas y enseñando las cosas, dice, ¿qué tienes tú que hablar? Tú no estás en mí. ¿Y cuál era la palabra que daban los profetas? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Oye, que todos están profetizando. Yo estoy en su presencia. Lo importante es que estamos en Él, que estamos en su palabra, que estamos en su presencia. Y cuando esto ocurre, nosotros logramos ver el respaldo de Dios. Y de hecho, cada vez nosotros como hijos de Dios nos tenemos que volver más confiables, más creíbles, más, pues, ¿cómo podemos decir? Más congruentes. Sí, así es. Y la gente lo va a notar. Claro. Entonces, aunque algunos tengan que decir para que poder ser creídos, oye, perdóname, conmigo esto es sí, ¿verdad? O conmigo esto es no. Ahora, para poder sacar ese sí o ese no, hay que tener la firmeza de sostenerlo. Así es. No. Y te mantienes. O sí, y te mantienes. Porque la Biblia dice que el hombre de Dios, que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, hay gente que dice, yo te di mi palabra, me perjudica, pero te di mi palabra. Exacto. Y se acabó. Eso lo aprendemos mucho de la gente de antes, Paz. Sí, claro. Te decían una cosa, oye, pero mira que cambió el dólar. Lo que yo le dije, amigo, eso va a ser. Y entonces a veces la familia, oye, pues que tú dijiste, pero mira que ya no te conviene, mira que acá te ofrecen más. Sí, nada más que yo ya hablé. ¿Y cuánto peso tiene cuando una persona tiene palabra?
Sí. Porque dice ahorita los contratos se destruyen, se meten demandas, se dice esto. Pero cuando tu palabra es, te dije, tal fecha, te dije que sí, es sí, te dije que no, es no. Soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. Fíjate, hace algunos días, tiempecito atrás, mi hijo tuvo un accidente. Bueno, Sí. dañó una camioneta que acaba de salir de la agencia. Híjole. Saludos, Otto. Lo digo como testimonio. Gracias a Dios. Gracias. Porque, pues gloria al Señor, porque lo que sucedió es impresionante. Él me habla por teléfono, llego al lugar y pues sí, ya veo la situación. Y pues la persona apenas iba a arreglar sus placas, todo eso. Y La acaba de sacar. No quiso que trajéramos a la unidad para que nos hiciera un convenio, ¿no? Sino él prefería ponernos de acuerdo. Entonces yo traté de darle toda la confianza que es necesaria, ¿no? El carro está a mi nombre. Entonces yo tenía que responder. Y él apelaba a que pues le diéramos algo de garantía, ¿no? Sí. Digo, pues lo único que le puedo dar es la factura del carro. Okay. No fue muy, no fue, no, o sea, muchos daños. no, básicamente, pero siendo de ese modelo, pues obviamente, ¿no? Sí. Entonces fui y le entregué la factura, entregó la factura. Y le digo, nos ponemos en contacto. Dice, está bien, él confía que está bien, creo en su palabra, correcto. No tanto que creyó, pues le diste la factura. Sí, aparte creyó. Sí, pero a diferencia de mi carro con el de él, sí. no era nada. No era nada. Era nada, una camioneta muy cara. Y entonces, ok, está bien. Pasan los días y no se comunica, no habla. Dijo, yo me pongo de acuerdo con ustedes, voy a checar voy a hacer los presupuestos y todo en la agencia, etc. Ok. Sí, como a los 3 semanas se comunica y ya nos dice el precio. Nos quedamos así como que, ¿qué? ¿Cuánto? Y pues obviamente mi hijo, pues híjole, era algo que yo no contemplaba y tenía otros planes. Okay. Sí. Entonces, está bien. Pasaron otros días y no se comunicaba. Y le digo a mi hijo, háblale y dile al Señor que, pues, ya para ponerse de acuerdo para pagar. Sí. Bueno, el Señor vio tanta confianza en nosotros que pues nos salió y ¿sabe qué? De lo que iba a suceder, menos de la mitad salió. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque era demasiado. Y menos de la mitad fue como un respiro para nosotros. Pero nosotros estábamos dispuestos, Señor, es lo que tenemos que hacer. Claro. No regateamos, dijimos simplemente, Señor, usted va a tener su dinero, no se preocupe. Entonces él tomó mucha confianza, esa seguridad, esa palabra que le dimos. Y entonces él nos habla y dice, ¿sabe qué? Fíjese que siempre no va a hacer eso que le dije. Va a ser menos de la mitad. Qué bueno es eso. O sea, ¿terminó siendo una cuarta parte? Sí, más o menos. Okay. Una cuarta parte de lo que tenemos que pagar. Y gracias a Dios, entonces ya cuando vamos y le entregamos el dinero, me dice, de verdad estoy sorprendido. Dice, por la calidad de gente con la cual estoy tratando. ¿Qué dijo? Me gustaría tratar más con gente como ustedes. Sí, dije, no, gracias. Pero era lo que siempre hubo en mi corazón, es siempre darle la certeza a esa persona de que estábamos asumiendo la responsabilidad y que la promesa que le íbamos a dar era el sí. En ningún momento dejarlo en duda. Tú sabes, ¿no? A veces el conflicto que se genera en esto. Pero sabíamos que en eso Dios iba a obrar. Sí. Y Dios siempre obra en el sí. Y gloria a Dios, que fue lo que sucedió. El hombre se quedó muy contento, muy agradecido. Y el Señor, de verdad, es muy bonito tratar con gente como usted. Es difícil encontrar gente en ese momento que inclusive te da la palabra, pero simplemente, como dicen ahí, se hace de ojo de hormiga, ¿no? Sí. Y esa es la experiencia. Por eso ahorita que mencionabas sobre las promesas, que en el Señor así debe ser, con toda seguridad, con toda claridad. No dar pie
a que la gente te juzgue por esa razón, ¿no? Sí, y es que imagínate, si nosotros no tenemos credibilidad en este mundo, ¿quién la tiene? Exacto. O sea, si nosotros no somos sal y luz, por eso es muy importante que se sepa que no todo aquel que le dice Señor, Señor. O sea, dentro de la iglesia hay mucha gente que no está en el Señor. Definitivamente. Y hay que aprender a conocerlos, a discernirlos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Paz, sí es muy importante lo que se dice afuera. Por ejemplo, Jesús dice, con aquel que se dice cristiano y no lo es, ni a la mesa te sientes. Wow. Qué fuerte. Interesante, sí. Ni a la mesa te sientes. ¿Por qué? Porque van a pensar que así como Él es, eres tú. Entonces, ¿cuán importante es para el Señor esa credibilidad, esa reputación? Ese de que, oye, yo te dije así, así es. No es que aquel, no sé aquel, no sé el otro. Yo amo a Cristo, estoy en Cristo, y si te dije así, así es. Así es, amén. Y insisto, la Biblia dice, quien jurando aún en daño suyo, no por eso cambia. Así es. Qué importante es tener esa convicción en el Señor. Dice el Salmo 15:4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Una persona que ve al vil y lo menosprecia, pero honra a los que temen a Jehová. Menosprecia al vil, es tremendo, deshace, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahora, estamos hablando de un tiempo, en los Salmos, donde el juramento era muy, muy válido, pero en los tiempos de Jesús, y te lo juro por esto, y por mi madrecita, y por el y por el otro, y por aquel, y por el que viene, y por el cielo y la tierra, dicen, no, espérame, ya. Entonces, hay gente que aún jurando en daño suyo, oye, ya perdí, pero yo di mi palabra, así es. Y hay otros que interponen a esto, y interponen a aquello, interponen a lo otro, y aún así, aunque juren por todo eso, siguen incumpliendo su palabra. Entonces, como hijos y como hijas de Dios, es este tipo de pasajes, insisto, la ley de Cristo, cuán importantes son, porque el cristiano debe ser una persona de una sola pieza. Así es. Una sola pieza. Definitivamente. Oiga, quedamos en tanto. Yo creo que tú has tenido encuentros con gente, yo también, donde de repente te dicen, no, sí, de palabra esto. Ok, quedamos, ok, tal día, tal fecha. Vienes y luego, oye, ¿qué pasó? No, fíjese que, es que, sí, le hacen casi, sí, pero no. Y entonces dices, no, sabes que la persona ya se echó para atrás, o no, sabes que la persona ya definitivamente ya no va a entrar en esto, pero al menos tú quedas, te mantienes en lo que habías dicho. ¿Por qué? Porque Dios nos lo demanda, no porque seamos, ahora sí que como... Sí, y parecen detalles que quizás a lo mejor no se consideran, bueno, en nuestro pensamiento. No es de las cosas esas que se puedan considerar así tan complicadas, sí, como lo sea un pecado de fornicación, cualquier otro. Pero pues son de esas de las cuales habla el libro de Cantares, cuando dice cazadnos las zorras pequeñas. Son de esos detalles que parece que no, pero afectan mucho en la credibilidad del cristiano, porque imagínate, eso tan pequeño puede imposibilitarte, sí, para que tú puedas compartir la palabra y no seas creído, ¿verdad? Parece que no, pero llega a tener un efecto muy fuerte, porque el evangelio debe ser predicado, debe ser testificado por nuestra propia vida, para que este evangelio pues no tenga ningún impedimento. Sí, no tenga estorbo. No tenga estorbo, y podamos llevar la palabra del Señor al corazón de la gente, que toque su corazón, su mente,
Y es muy importante cuidar este detalle que el Señor está enseñando a sus discípulos y que nos está enseñando hoy en nuestros días. Para que el Evangelio no encuentre estorbo, tenemos que desarrollar, habituarnos, practicar el sí en las promesas del Señor en Cristo. En Cristo. Amén. Y de esa manera llevar el Evangelio del Señor Jesús. Yo creo que una de las cosas por las cuales decíamos hace un momento, el Señor está preparando a sus discípulos para que al momento de que ellos prediquen el Evangelio, ese Evangelio quede por sí, por ser el Evangelio, ser rechazado. Sí. Ahora, imagínate cuando no tenemos la calidad moral y espiritual para hacerlo. Sí. Pues sería muy complicado, ¿no? Llevar las buenas nuevas al mundo, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención que hay pasajes que anoche estábamos compartiendo con los varones, se nos testificaba, y pues decían ahí, compartiendo los hermanos, pues que el reino de Dios consiste no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y a veces no entendemos a qué, no sabemos en qué consiste esa justicia. O sea, decimos, no, es que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo, y es cierto, amén. Pero esa justicia es en la que debemos de andar. Fíjate, en Isaías 58 le dice 58, 1 y 2, y ahorita vemos qué tienes tú, pues, pero me llama la atención la integridad con la que tenemos que vivir. Amén. La solvencia que debemos de tener en la palabra. Nuestra palabra debe valer, y mucho y más porque somos hijos de Dios y predicamos la palabra. Amén. Sí. Y no hablo de nosotros solamente como ministros, sino como todo aquel que invoca el nombre del Amén. Señor. Así es. Ahí en Isaías 58, 1 y 2 dice lo siguiente: clama a voz en cuello. Es algo que tienes que gritar, le decía Dios al profeta. Es algo que no quiero que digas en voz baja, quiero que todos se enteren. Amén. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Anúnciales que se han rebelado. Sí. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Imagínate qué fuerte es que Dios diga, oye, esto es como si hicieran sí. Y a mí me piden, Señor, hazme justicia. Espérame, ¿cómo me pides justos juicios? Como si se lo merecieran. Tú estás, y deja tú, que no es por méritos aquí, pero como si no atropellaras tú, si no defraudaras. Hay gente que sabe que está mintiendo y te dice, no, así le vamos a hacer. Y deja tú lo peor. La persona sabe que te está mintiendo y tú sabes que te está mintiendo. Exacto. Y aún a ti le dices, ok. Sí. Y híjole, se siente uno peor. Sí. Se siente uno más mal. Qué tremendo. Entonces, ¿a qué ha llegado la iglesia? La amada iglesia del Señor, que en muchos casos, los hermanos, las hermanas, la gente, pues no solamente el testimonio de Cristo, sino que, no, hombre, esa persona es ya un concepto, ese es bien mentiroso, no. Y entonces piensan que todos los que son cristianos actuamos de la misma manera. Así es, sí. Y por eso Jesús dice, no, tú sí, tú no. No tienes potestad sobre el cielo, no tienes potestad sobre la tierra, no tienes potestad sobre uno de tus cabellos, haciéndolo de un color o de otro. Así que digas, mira, ¿ves este cabello? Le voy a poner ese color. No puedes. Entonces, si no tienes potestad, dice el Señor, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. No le añadas, no esto. Y eso también pasa cuando tú hablas con la gente y le dices, mira, hermano, si yo te dije así, o mira, amigo, si yo le dije así, así va a ser, usted no tenga pendiente. Y, como quien dice, a las pruebas me remito. O si le dije no, la firmeza, porque a final de cuentas,
termina siendo un problema de carácter. Así es. Hay gente que es de doble ánimo y te dice sí, me dice no, quién sabe, déjame ver, ahí estamos, a ver qué sucede. Siempre no. Sí. Y tú dices, bueno, pero el Señor Jesús nos dice que debe ocurrir de esta manera, que nuestro hablar, porque vuelvo a insistir, cuán importantes se vuelven las palabras, cuán importantes se vuelven. Le digo ¿por qué? Porque para Dios las palabras son obras. En el original del griego y del hebreo, palabra y obra van de la mano. ¿Por qué? Porque Dios hablaba y era. Dijo Dios y fue. O sea, la palabra correspondía a la acción. Exacto. Hoy podemos hacer mil cosas y no hacemos nada, pero Dios en su naturaleza, lo que Él dice, así es. Entonces yo no puedo decir, Señor, ¿verdad que sí? Todavía, aún. Todavía estás ahí, todavía. Pues, como el Señor, yo no soy tú. Yo lo que digo así es. Y a mí me llama la atención que a veces hay canciones que se componen como diciendo, pero tú todavía estás ahí, pero todavía, por favor, dímelo. Y, oye, si hay alguien que es 100% creíble, es nuestro Dios. Hay cantos, ¿verdad? Dice uno, eres increíble, dice una canción. La cantamos. No, con todo respeto, el único creíble es Él. Los increíbles somos nosotros. Yo te digo una cosa y quién sabe. Pero el único creíble, yo sé que la palabra increíble, por eso entiendo esa alabanza, es como decir, es algo sorprendente, es algo que no se puede, que te abruma, que te deslumbra. Pero si vamos a la realidad de las cosas, el único creíble es Dios. Así es. Que dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y entonces Jesús, haciendo a sus hijos, haciendo a sus discípulos, encaminándolos en la justicia, ustedes tienen que ser como yo. Tú sí, sí, y tú no, no. Hasta ahí. Y bueno, pues Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Sí. Dios nos ayude. Leo comentarios, dice nuestra hermana Rosy Ramírez. A veces se jura para sacar provecho. Hasta dicen, Dios me dijo o Dios me mostró, y con el tiempo se ve que no fue así. Allí aplica, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí, ahora es muy delicado cuando decimos Dios me dijo. Así es. Sin embargo, cuando Dios te dijo, Dios te dijo. O sea, no es desacreditar el hecho que Dios hable. Pero hay gente que hasta eso usa, ¿no? Es que Dios me dijo. No, espérame, yo entendí de Dios, pero hay ocasiones que Dios te habla contundentemente y lo que te dice, así es, se acabó. Amén. Se acabó. ¿Verdad? Entonces, cuán importante es eso. Insisto, habla de un problema de carácter al cual nosotros estamos siendo conformados al carácter de Dios. Porque dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pues imagínate el vaivén de mis palabras. No, pues a veces sí y a veces no. No. Esto es así. Y entonces, como sabemos que somos de Cristo, buscamos llevar las cosas a donde hemos dicho. Así es. ¿Verdad? Y bueno, pues gloria a Dios por eso, porque pues Dios nos deja ver cómo quiere que hablemos, cómo quiere que nos relacionemos, cómo quiere que seamos congruentes, creíbles, ¿verdad? Me acuerdo que cuando mandaron buscar al Señor Jesús, oye, que Herodes dice, y me acuerdo de estas palabras, me impacta siempre mi Señor Jesús que le dijo, ve dile a esa zorra. Y yo me quedo así, ¿cómo, Señor? Ve dile a esa zorra que yo hago esto hoy y el otro mañana y luego hago esto. Y estaba hablando con una autoridad y con una contundencia. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones los gobernantes, los líderes de este mundo solo hablan. Así es. Y el Señor diciendo, dile que yo esto y esto y esto. Y tú te quedas, wow, qué manera de hablar del Señor.
Y el que lo escuchaba decía, y así va a ser. Así es. Entonces, el creíble, el veraz es el Señor. Nosotros somos ahí los que... Pero tenemos que hacer como Él. Por eso dice, tú sí seas y tú no sea no. No perjures, no tienes potestad sobre el cielo, no tienes potestad sobre la tierra, no tienes potestad sobre tus cabellos, no jures. No jures. ¿Verdad? Nada es tuyo. Nada es tuyo. Pues sí, gracias a Dios. Pues esa primera lectura que tenemos hoy en Mateo 5:33, la ley de Cristo. Y pastor, pues tú traes algo que quieres comentarnos, quieres compartir aquí con la audiencia, claro, y lo vamos a comentar. ¿Qué vamos a leer, por favor? Pues ahí un poquito atrásito donde leíamos, en el capítulo 4. Mateo 4. Y esa interacción que hubo, ese altercado que hubo después de que Jesucristo terminó su ayuno. Ahí en Mateo capítulo 4. Muy bien. Está el versículo 11, vamos a darle lectura. Por cierto, que queremos comentar que estamos convocando a la gente que lleve su fe a la implementación del ayuno. Recordando que en una ocasión los discípulos no pudieron echar fuera un espíritu inmundo y que el Señor les dijo, ¿por qué no pudieron? Por vuestra poca fe. Porque ese género, aparte de orar, necesitaba ayunar y a veces no tenemos la fe para ayunar. Y yo sé que alguna gente ha dicho, es que yo padezco de diabetes, es que yo padezco, y yo lo entiendo. Pero si usted es una persona que padece de diabetes y se deja caer con el refresco y se come su panecito y se come esto, pues ahí no le afecta el que tiene diabetes, ¿verdad? No es ahí no es congruencia. Si usted es una persona que se cuida, bueno, vaya con su médico y diga, a ver, ¿cómo le hago yo para poder participar en un ayuno? Y se va, igual, un ayuno, el médico le va a indicar o el nutriólogo le va a indicar, pero también preguntando a su pastor. Pero vuelvo a insistir que a veces hay gente que, no, es que yo tengo este problema. Pues sí, hermano, pero solo te acuerdas cuando vas a ayunar, sí. No te acuerdas con el refresco, no te acuerdas con la comida, no te acuerdas con todo el desorden que sigues teniendo. Entonces, llevemos nuestra fe al ayuno, implementemos ayuno. Estamos viviendo tiempos difíciles. A mí todos los días me llaman, me mandan mensajitos o mandan, oye, pastor, soñé esto. Oye. Y lo que la gente está soñando en este tiempo tiene que ver con juicio, tiene que ver con persecución. Entonces, yo le invito, humillémonos al Señor, busquémoslo y no desestimemos. Y si hemos dejado el ayuno, hay que implementarlo. Así es. La Biblia dice, a ver si ayunas, no. Dice, cuando ayunes, hazlo así. Entonces, debemos de ayunar porque tenemos una lucha espiritual, pastor. Y a veces no estamos tan conscientes de qué periodos se levantan. Entonces, solamente implementarlo. ¿Sabes qué? Yo una vez a la semana. ¿Sabes qué? Una vez cada 15 días. Oye, ¿hace cuánto que no ayunas? No, ¿sabes qué? Tendría que ser una dinámica continua en tu haber el ayuno. Así es que nada más quería hacer ese comentario que dijiste después del ayuno. Bueno, gracias a Dios por ese ayuno. Ayunen, hermanos. Lleven su fe a la implementación del ayuno, por favor. Y Dios estará con ustedes. También el ayuno es una disciplina que Dios nos ha dado como la oración, la lectura, la meditación de la palabra y otras cosas. El ayuno es muy importante. Así es, amén. Muy bien, pastor. Entonces, 4:11. 4 del 1 al 11. Del 1 al 11. Sí, dale la lectura. Muy bien. Para tener el panorama completo. Por favor. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Me supongo que le sirvieron un platillo delicioso. Ha de haber sido aquel. No, es que en el tiempo del ayuno es abstención, es luto. Pero ya cuando terminó el ayuno, bajó ahí Debió haber estado muy bien. Debió haber estado. No nos da detalles, pero dice que ángeles vinieron y le sirvieron. Terminó el ayuno el Señor. Vamos a... Ay. Gracias. No puedo ni imaginármelo. Sí. Bueno, esto se da en el contexto de una vez que Jesucristo es mencionado, es ratificado como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, ¿no? Juan el Bautista le dice, aquí el Cordero de Dios, amén, el que quita el pecado del mundo. Y luego una voz que se oye en el cielo y dice, este es mi Hijo amado, ¿no? Es una ratificación en el Señor como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Sí. Y hace un momento hablaba sobre la necesidad del ayuno, y yo creo que desde el momento en que somos nosotros ratificados como hijos de Dios, ¿verdad? Como lo dice Juan capítulo 1, cuando la Biblia menciona y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad, poder ser llamados hijos de Dios. Sí. Yo creo que desde ese momento, pues el enemigo siempre va a estar buscando la manera de tentarnos. Sí. O sea, desde el momento que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, desde ese momento Satanás va a intentar socavar nuestra fe. Y yo creo que la intención de Satanás era que Jesús pecara contra el Padre, ¿no? Y yo creo que es algo que todos lo podemos entender, todos los que hemos creído en el Señor Jesús. Pero qué importante es lo que mencionabas hace un momento, la importancia del ayuno. Sí. Todo cristiano, todo creyente, sin duda alguna, constantemente se verá tentado por el diablo, ¿no? ¿Por qué? Has nacido de nuevo, eres hijo de Dios, sí, has recibido la salvación por gracia, sí, y es algo que el enemigo no va a aceptar. Pero bueno, en Cristo somos más que vencedores, sin duda. Pero podemos ver aquí este ejemplo maravilloso, ¿no? de lo que ha sucedido y cómo Cristo cómo el Señor ha vencido. Sí. Y de esa manera la iglesia, el pueblo del Señor también. Sí, fíjate, nos pregunta nuestro hermano Ricardo que por qué el Espíritu es el que lo lleva a ser tentado por el diablo. ¿Qué pudiéramos responder a esto? Porque dice que el Espíritu. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hay que entender que el lugar para ser tentado es en el desierto, en este caso, aunque el escenario de la tentación donde el hombre cayó fue en el huerto, donde tenía todo. Ahí cayó. Y Jesús es tentado en el desierto primero, donde no hay nada, y luego en el huerto de Getsemaní. O sea, ahí dice aquí que el diablo le dejó en otro pasaje paralelo, dice que le dejó por un tiempo. Aquel es muy muy perspicaz. Le dejó por un tiempo, es decir, constantemente viene el tentador. Pero es importante que es el Espíritu Santo el que nos lleva, dice la palabra, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Él nos conoce y Él nos está llevando. ¿A dónde? A escenarios de crecimiento. Jesús, para poder iniciar su ministerio, pues como ya lo dijiste, fue bautizado, tenía que ser lleno por del Espíritu Santo, pero en esa llenura ser llevado al terreno de la tentación, porque Él venía a vencer
a Satanás, al pecado, a la muerte. Entonces, como está establecido cuál es el propósito, ok, tienes que venir a este terreno y aquí vencer al diablo. ¿Y quién es quien te lleva al terreno? El Espíritu Santo mismo. Ahora, esto es muy diferente a que nosotros andemos en el tentadero. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Esto es hay que diferenciar. Aquí Jesús está por arrancar el ministerio. Exactamente. Por empezar el ministerio, es la palabra más apropiada. Y es el Espíritu Santo quien, lleno de él, porque aquí unos versículos antes dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El diablo quiere que seamos tentados en el desierto, en la escasez o en la abundancia, pero siempre cuando no estemos llenos del Espíritu Santo. Sí. Y Jesús, Dios quiere llevarnos a seamos llevados al territorio del desierto, porque dice que lo llevó al desierto. El Espíritu es el que lo llevó al desierto, pero ahí va a ser la tentación. O sea, no lo llevó a ser tentado, lo llevó al desierto donde el tentador le iba a tentar. Entonces, Dios quiere que cuando sea la tentación, nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y Él mismo nos lleva a ciertos lugares donde se va a dar la prueba, pero es ahí donde está el tentador. Entonces hay que entender las dos acciones, el Espíritu Santo llevándolo al desierto, porque tiene que atravesar el desierto. Ahora, ¿por qué al desierto? Porque aunque el hombre cayó en el huerto, insisto, cayó en el huerto del Edén, ahí pecó, el hombre tiene que atravesar desiertos en la formación del carácter. A nadie nos gusta pasar por los desiertos. Pero es muy importante que entiendas, amado o amada, que todos pasamos por aflicciones, todos pasamos por desiertos, todos pasamos por momentos de incomprensión, todos pasamos por momentos donde nos sentimos solos, todos pasamos por momentos donde nos sentimos decepcionados. Pero es ahí donde tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se da el crecimiento en el examen, en la prueba. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo lo llevó? Porque estaba lleno de él. Y como está lleno de él, ven, vamos al desierto. Ahora, a mí me llama la atención que dice que después de 40 días y 40 noches, acuérdate que el judío, recordemos amigos, que el judío no califica el día en 24 horas, sino en 12 horas del día y 12 horas de la noche, que es correcto. De 6 de la mañana, que está saliendo el sol, a 6 de la tarde, que ya se está poniendo el sol, es un día. Y viceversa, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, minutos antes, es la noche. Pero aquí dice días y noches. ¿Por qué es importante esto? Porque dice que después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Imagínate, después de 40 días y 40. Es decir, no, hermano, yo pasan 2 horas y ya me da. Sí. Imagínate la condición, el carácter, la persona del Señor. Después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y ahora sí, viene el tentador. Él estuvo 40 días en el desierto, llevado por el Espíritu Santo, seguramente meditando, seguramente orando, seguramente fortaleciendo. Cuando viene el hambre, cuando se muestra la necesidad, es cuando viene el tentador a ofertar. No vino antes. Y de la misma manera, cuando nosotros estamos padeciendo de una carencia, de algo que, aquí tengo necesidad de, no sé, de aceptación, tengo necesidad de esto, o tengo esta carencia porque de niño yo viví, pasé. Y cuando se muestra el hambre es cuando viene el tentador y dice, así es. No antes. Entonces, el desierto es el terreno donde se va a dar la tentación, pero no se dio de inmediato, sino después de 40 días. Efectivamente. Y nada más leo esto, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y entonces se presenta el ofertante. Así es. Vino el tentador. Sí, y no hay que olvidar que Jesús en ese momento está en condición de hombre. Sí. Y el capítulo anterior, el capítulo 3,
por primera vez da a conocer abiertamente la Trinidad, ¿no? En donde el Espíritu Santo, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo ahí están. Y y en todo el caminar como hombre, el Espíritu Santo siempre lo guió, lo sostuvo. Sí. Inclusive Pablo dice que inclusive el Espíritu fue el que lo levantó de entre los muertos. Amén, amén. Como dando a entender en la condición de hombre en que se encontraba. Él podía hacer todo. Sí, pero se autodespojó, dice pero la palabra. no quiso hacerlo. Se despojó a sí mismo. Él decidió no hacerlo. Así es. Por nosotros, ¿verdad? Entonces vemos al Espíritu Santo llevar a Jesús, y es la misma forma en la vida de la iglesia, todo creyente, que una vez que hemos nacido de nuevo, el Espíritu nos va llevando. Y a veces se ignora ese detalle, ¿no? A veces, no sé, como tú decías, no es lo mismo que el Espíritu te lleve al desierto a que tú vayas a enfrentar solo a Satanás. Entonces encontramos... O que tú lo andes buscando, a ver, vente. O sea, te van a dar una zarandeada, ¿no? Como Pedro. Pero qué importante es eso. A veces el cristiano piensa que el cristianismo es ir con tu propio esfuerzo. No, nunca. El Espíritu de Dios está allí, e ignorarlo o no conocerlo o no entenderlo es luchar básicamente solo. Y es que, por ejemplo, anoche estábamos platicando con los varones y decíamos del andar en el Espíritu. Aquí Jesús anda en el Espíritu. ¿Quién te llevó? Pues el Espíritu. ¿Por qué? Porque andas en el Espíritu. Así es. Te lleva al desierto, pero resulta que el desierto es la carencia de todo, es donde nada florece, donde nada se produce, y ahí es el territorio donde el enemigo va a decir, bueno, aquí es donde yo voy a... Pero si lo vemos, no se presenta en el momento hasta que tiene hambre. Lo cual es muy importante porque el tentador viene a causa de los hambres que tenemos, de las carencias, de las necesidades. Entonces tenemos que reconocer que cuando estamos siendo tentados en algo, ahí hay una carencia. Pero qué importante es que cuando uno es tentado por el diablo, uno esté bajo esa guianza, número uno, del Espíritu Santo, pero llenura del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Con la palabra de Dios. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Son las 8:15. No, vamos aquí ya de un tiempo platicando, hablando. Vamos a hacer algo, espero que no se nos vayan muchos porque van y regresan, pero vamos a hacer una pausa, escuchar una alabanza, meditar en el Señor, hacer una pausa hasta aquí y vamos a continuar. Estamos totalmente en vivo desde Saltillo, Coahuila, este martes 27 de febrero del 2028. Ya prácticamente a 2 días que se acabe. Este es bisiesto. Trae hasta el jueves, ¿verdad? Trae días hasta el 29. Por lo pronto vamos a hacer una pausa. Regresamos después de este canto, esta alabanza. Agradecemos a nuestro hermano Ricardo en los controles. No se vaya por mucho tiempo. Aquí regresamos. A mi mente ha venido la pregunta del porqué de tu amor por mí, mas ya no busco respuestas, mi deseo es adorarte y gozarme en tu amor por mí. Muchas veces a mi mente ha venido la pregunta del porqué de tu amor por mí, mas ya no busco respuestas, mi deseo es adorarte y gozarme en tu amor por mí. Tu amor, que no lo puedo describir, yo solo
Jesús murió por nosotros y fue Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Gracias, Ricardo, gracias. Saludo a nuestros hermanos y hermanas que están escribiendo. Déjenme, le estaba contestando a algunos mientras que estábamos en la pausa. La primera en escribirnos el día de hoy fue nuestra hermana Quina. Dice: buenos días, Pastor Román, agradecidos con nuestro Dios por un día más que nos da con vida y salud. Dios lo bendiga y lo guarde. Igualmente, mi hermana Quina, Señor le bendiga, le prospere en todas las áreas. Nuestra hermana Irma Estrada Alvarado dice: buen y bendecido día. Hermanos, gracias a Dios por permitir levantarnos en su nombre. Amén. Amén. Hermana Irma, gracias a Dios. Nuestro hermanito Juan Tobías. Buenos días, Pastor Román y Pastor Joel. Dios les bendiga. Bendiciones, pastores. Amén, amén. Amén. Araceli Ruiz dice: bendiciones, Pastor Román García. Invitados. Alianza de Danza y Pandero Danzarte Saltillo. Presente. Amén. Bueno, pues presente. Ya le pusimos aquí el angulito de presente. Beatriz Domínguez dice: muy buenos días, Pastor Román y Pastor Joel. Saludos al hermano Ricardo. A todos los que nos damos cita, nuevas son cada mañana. Sí, a todos. Gracias a Dios. Qué bendición. Jaime Alfonso dice: saludos, estimados hermanos. Saludos, Jaime, buen día. Nuestro hermano Antonio Robledo dice: buenos días, hermano Pastor Román y Paz Joel. Saludos y bendiciones. Amén. Igualmente, hermano Antonio. Jessy Segura dice: buenos días, hermanos. Bendiciones. Buen día, Jessy. Nuestra hermana Mayra Robledo dice: bendecido día, pastores y pueblo de Dios. Gracias a Dios por un día lleno de la abundante misericordia de Dios. Es, Beto Algudiño nos pidió saludos para José Humberto. Le mandamos saludos, esperamos que los haya escuchado. Beto, primeramente Dios. Nuestra hermana Mayra comparte etiqueta a la familia, amigos, qué bueno. Jaime Alfonso Lozano, un comentario que ya había hecho yo, de cómo el hombre destruye contratos, así es. Maricruz Gallegos dice: amén, buen día, nuevas son cada mañana, amén, amén, gracias a Dios. Nuestra hermana Gaby Sánchez también dice: bendecido día para ti también, Gaby, para tu familia, y etiqueta a varias personas, gracias a Dios. Nuestro hermano Roberto Rivera, un abrazo, hermano Roberto, dice: bendiciones, saludos, amado hermano Román García. Que las bendiciones de Dios sean para los hermanos que nos acompañan, así como nuestra iglesia y cada uno de los miembros de su comunidad. Que así sea, hermano. Jazmín González Chávez dice: gloria a Dios. Gabriela Contreras dice: bendiciones, pastores y hermanos. Y luego etiqueta a hermanos. Gracias a Dios. Rosy Ramírez, el comentario que había hecho hace ratito: que sea Dios veraz y el hombre mentiroso. José Noel etiquetando a muchos. Gracias, Noel, buen día. Cintia Martínez Moreno dice: a etiqueta también pues qué bien que lo hace, ¿verdad? A algunos conocidos de ella. ¿Quién más escribe? Gabriela Sánchez dice: qué hermosa alabanza, risita. Sí, gloria a Dios, ahí los pequeñillos cantando. Son los dos, el Isra y Brisi. Pero sí, originalmente era Brisi la que iba a cantar y no, los dos le entraron. Qué hermosa alabanza, Brisita canta hermoso. También usted, pastor,
pues gracias al Señor. Y dice, siente la presencia de Dios. Qué bueno, gracias al Señor. Y la verdad es que también estamos utilizando cantos solamente de un servidor que Dios nos ha concedido, porque en algunas ocasiones se traba ahí el tema con el tema de los derechos, y que sí los tengo y que no los tengo, hablando de otras canciones, y ya no las estamos programando. No crea que lo queremos cansar con nuestros cantos. Claro que sí. Entonces, para no tener interrupciones y para que no esté bloqueado, pues estemos, porque algunas ocasiones sí, y luego a la hora hay una disputa ahí. Bueno, pues entonces mejor subimos de las de nosotros, y ahí nada más tolérenos, por favor. Tolérenos, por favor. Gracias a Dios que por aquí anda el hermano Ricardo Moreno. Gracias a Dios que andas por ahí. Ricardo, Dios te bendiga. Ahorita te saludamos, esperamos saludarte por ahí. Gracias a Dios. Pues seguimos, pastor, en la palabra. Estamos comentando en este pasaje de la tentación de Jesús el proceso del ayuno. No fue la única vez que Jesús ayunó, pero aquí fueron 40 días y 40 noches, que decir 40 habla de límite, habla de llevar las cosas al extremo. ¿Te acuerdas que no se aceptaban más de 40 cuando azotaban a alguien? No más de 40 golpes. Y y 40 implica muchas cosas. 40 años en el desierto. Ahora, ojo, para seguir platicando, piense por favor que Jesús se pasó 40 días y el pueblo de Israel se pasó 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no obedeció, no aprendió. 40 es el máximo, pero ahí no fueron días, no fueron meses, fueron años. Mientras que 40 días es pleno. Y el Señor obedeció, porque ya lo dijimos, se autodespojó. Y ahí va el desierto. Entonces, cuán importante, Paz, es que en este ayuno, fíjate, a veces me dicen los jóvenes, jovencitas, que están ayunando, pastor, es que ahora que estoy ayunando, pues como que anda peor la cosa. Se pone peor. Sí. Claro, porque vas al terreno de la tentación. Así es. Tú te estás exponiendo. Por eso nosotros, aunque decimos que el ayuno debe ser implementado en todos aquellos que tenemos fe, hay ciertos tipos de ayuno que solamente tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Un ayuno de 21 días, como el de Daniel, allá en el capítulo 7, 8, 9 y 10, en esos ejemplos nosotros nos damos cuenta que fueron guiados por Dios. Daniel tuvo un ayuno de 3 semanas donde él quería saber un secreto, un enigma que tenía ahí, y le fue revelado. Pero fue un ayuno parcial, con legumbres, con verduras, con nada que fuese delicado. Y hay otros ayunos como que son de 40 días, donde yo no digo que la gente entre a menos que el Señor te lleve ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor, pues sabe lo que hace. No va a tronar la máquina corriéndola sin aceite, ¿verdad? Así es, claro. Dios no va a desvielar a nadie. Entonces, es muy importante que sepamos que esto es un ayuno guiado por el Espíritu Santo, y que nosotros, a menos de que el Señor nos lleve ahí, no debemos de ir ahí. Hablando de 40, porque en 40 días, sin comida, una persona se puede morir. Sí. ¿Verdad? Sí. Ya no digas sin agua, se puede morir. Entonces, sí, bajo la dirección del Espíritu Santo, no sé, no quiero preguntar, exponer, pero seguramente que has vivido ayunos largos, pastor, en algún momento de tu vida. Pero el ayuno implementado semanal, una vez a la semana, una vez cada 15 días, o 2 veces cada 15 días, gloria a Dios, qué Amén. hermoso es. Sí, bien es. Orientado, bien, pero ayunos muy largos, muy prolongados, yo sí, a menos de que el Señor te lleve. Sí, debe ser algo muy particular. Muy particular. Son ciertas ocasiones. Aquí era la detonación del ministerio. Definitivamente. Porque el Señor le ungió, le llenó del Espíritu Santo, lo llevó al desierto, porque después de eso, si nos damos cuenta, después de eso, viene a ser el ministerio a todo lo que da, y gloria a Dios. Sí. Pero nosotros tenemos que ser entendidos también.
Sí, sobre todo porque en estas tentaciones que vemos aquí, pues básicamente se prueban las tres debilidades más grandes del ser humano, ¿no? Y que tenía que comprobar que Jesús estaba calificado para precisamente para ofrecerse como el Cordero, que decía Juan, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y sin duda es algo que vamos a enfrentar, ¿no? A veces vemos personas apeteciendo el ministerio sin tener en conciencia lo que significa. ¿Cuántos apetecen hacer muchas cosas para la obra del Señor? Pero no se quiere pagar el precio. Y el ayuno es algo que nos somete, ¿verdad?, a la voluntad del Señor. Y a creer en las promesas de Dios y cumplir el propósito que Dios le ha puesto. Entonces, la iglesia en general, pues hoy más que nunca debemos estar preparados. Como mencionaba hace un momento, el ayuno debe ser parte esencial y fundamental. Amén, amén. Ahora, hay algo aquí que me gustaría, pastor, en Hebreos 4:15, me gustaría que revisáramos, pero hay algo aquí que es muy interesante. Nosotros vemos 3 tentaciones aquí en Mateo. Lo mismo cita Lucas, los sinópticos. La tentación de Jesús, 3 cosas. Dile a estas piedras que se conviertan en pan, llevarle a la parte más alta del templo y decirle aviéntate, o mostrarle, llevarlo a la cumbre más alta y mostrarle los reinos del mundo y su gloria. Y dice que son 3 tentaciones que menciona la Biblia. Pero vamos a ver cuál es el testimonio. Yo le digo algo. No hay cosa en la que Jesús no haya sido tentado. Ojo con eso. Aunque usted lea estas 3 cosas, vamos a ver qué dice Hebreos 4:15. Por favor. Y pongamos atención en este punto acerca de la tentación de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Uno que fue tentado en qué, pastor? En todo. En todo. Cristo fue tentado en todo. Y cuando la Biblia dice en todo, pues obviamente está diciendo en todo. Definitivamente. No hay que en esto sí, en aquello no. La palabra de Dios dice en todo. Y ese en todo implica tal cual lo que el Señor está diciendo. En todo es en todo. Entonces, aunque nosotros veamos 2, 3 cosas, en este caso son 3, en las que Jesús fue tentado, no. Lo que la Biblia enseña es que fue tentado en todo, pero esto se engloba en 3 cosas, que ahorita vamos a meditar en ello. Esto da mucha seguridad, esto nos da mucha seguridad, porque en ocasiones pensamos que Jesús no podría entendernos. No, es que él espérame, él se despojó y el diablo le tentó con lo que usted no se puede imaginar. La Biblia dice en todo. Entonces esto nos da confianza para acercarnos a Dios como sumo sacerdote, al Señor Jesús, como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque nos hace ver la realidad de que el Señor no se asusta de lo que tú le platicas. No, Señor, es que me sentí tentado por aquí, o me siento esto. Pues gloria a Dios que puedes hablarlo con el Señor y Él se puede compadecer de ti. Dice, porque no tenemos uno que no se pueda compadecer. ¿Y por qué sí se puede compadecer de nosotros? Porque fue tentado en todo. Así es. Ojo, otra vez repito, en todo es todo. Aunque tú veas que fueron 3 tipos de tentación. Ahorita vamos a explicar por qué esos 3 tipos de tentación que nos menciona, eso es lo que nos menciona. Pero Él estuvo 40 días ahí. Así es. Él estuvo 40 días ahí. Entonces, ¿qué implica ese todo?
pues todo lo que el hombre es susceptible, pero sin pecar. Así es. Amén. Nos escriben aquí, no sé quién nos escribe, dice, buen y bendecido día, pastores. Al inicio de este año Dios me hizo entender que estoy en el desierto. Solo he estado orando por las noches y la palabra la leo cada tercer día del ayuno, ya que, ¿para qué le digo, pastor? Apóyenme en oración para salir de este desierto. Bendiciones. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Ya veo aquí me aparece quién es. Claro que sí, Brenda, pues Dios te ayude a salir de de ese desierto, pero no es para que te quedes a vivir ahí. Ojo con lo que voy a decir. Nadie sale al desierto para quedarse a vivir en el desierto. Nadie. Por más difícil que oye, es que ya tengo desierto. Si usted me dice que ya tiene años en el desierto, le voy a decir, algo está mal. Le explico por qué con Biblia. Voy a ir a Salmos, estamos leyendo, el pastor nos sugiere la lectura de Mateo 4, del 1 al 11, donde está la tentación del Señor Jesús, en esos versículos. Y yo voy a ir al libro de los Salmos. Nadie que atraviese el desierto es para quedarse a vivir en el desierto. Nadie. Nosotros como iglesia, para nosotros este mundo es un desierto, pero nuestro oasis es Cristo. Amén. Aquí el mundo no tiene nada que ofrecernos. Bueno, nos ofrece, pero nada de eso tiene vida. Lo que tiene vida es lo que Jesús tiene para nosotros en él. Si vamos al libro de los Salmos, mucha atención con esto que voy a decir. Salmo 68. Ojo con lo que voy a leer. Dice Salmo 68, versos 5 y 6. No te quedes a vivir en el desierto. La única manera para vivir en el desierto es desobedecer o rebelarnos a Dios. Vea lo que dice. Salmo 68, 5 y 6. ¿Lo quieres leer, pastor? Sí. Padre de huérfanos. Amén. Y defensor de viudas. Amén. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ojo lo que está diciendo. Dios es papá de huérfanos. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por eso. Defensor de viudas, mujeres que quedan sin el amparo del esposo. Y dice, yo soy el papá de ellos. Bendito sea Dios, porque conozco mucha gente que vivió la orfandad a cierta edad y Dios sale a sus vidas como padre, sea que hayan perdido papá o mamá. Entonces dice, padre de huérfanos y defensor de viudas. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios diga que es así. Es Dios en su santa morada. Dice, ¿dónde mora Dios? Bueno, Isaías dice que con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Así es. ¿Ok? Es Dios en su santa morada. Y luego dice, con respecto a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, que Dios hace habitar en familia a los desamparados. No importa quién sea. Sufrió abandono, sufrió esto. Dios hace que habite en familia. Por eso cuán bueno es congregarnos y convivir con la familia de Dios. Así es. Tenemos hermanos y hermanas en la fe. Dice el Escritor, aunque tu padre y tu madre te dejen, Dios te recoge y te pone en su familia. Ok. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. ¿Está usted en cautividad? Dios le quiere sacar a prosperidad. No, es que mire, pastor, me tiene cautivado esto, aquello. Dios saca a los cautivos a prosperidad. Pero luego dice, más los rebeldes, unos son sacados. Israel fue sacado de la cautividad a la prosperidad. Pero ¿qué pasó con los rebeldes? Murieron en tierra seca. Así es. Habitan en tierra seca. Entonces, el desierto es para cruzarse, es para atravesarse, no para quedarse a vivir ahí. Cuando usted está pasando un desierto, no pregunte por qué, sino para qué. Así es. ¿Qué debo de aprender? ¿Qué quieres enseñarme, Señor? Acuérdese, Israel pasó 40 años en el desierto, Jesús 40 días. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 84? Vamos a ver rápidamente que estamos aquí en los Salmos. ¿Qué dice el Salmo 84 respecto a atravesar el desierto? ¿Qué dice el Señor
Dice que según la tradición judía, nuestra hermana Rosy Ramírez, a ese desierto, la tradición le llama el monte de la cuarentena, los 40 días del ayuno del Señor, ¿verdad? Muy bien. Gracias, hermana Rosy, por ese dato. Así es, gracias a Dios. Dijimos, ¿Salmo qué? 84. El 84. Ahí en el Salmo 84 dice el verso 5 y 6 también, pastor. Por favor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En ti tiene las fuerzas, amén. En cuyo corazón están tus caminos. Amén. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Amén. Cuando la lluvia llena los estanques. Toda persona que confía en Dios, a la luz del Salmo 84, versos 5 y 6, toda persona que tiene sus fuerzas en Dios, o sea, soy débil, pero soy fuerte en Dios. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él soy fuerte. Bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Por qué tiene fuerzas en Dios? Porque los caminos de Dios están en mi corazón. Porque yo no hago como pienso, hago como Dios dice. Pero ¿qué pasa con ellos? Toda persona tiene que atravesar desiertos. Toda persona tendrá que atravesar valle de lágrimas. Así es. Pero dice, atravesando el valle de lágrimas, se cambia en fuente, se cambia en manantial. Entonces, por eso dice la Biblia que Dios cambia tu lamento en baile. Ni siquiera dicen danza, dicen baile. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Por qué? Porque algo que me causó tristeza, que me hizo llorar, se terminó convirtiendo. Algo que pudo haber sido lo peor que me pudo haber pasado, terminó siendo lo mejor. Muchos de nosotros vinimos al encuentro de Cristo después de una ruptura en el matrimonio de nuestros padres, después de la orfandad, después del abandono, del rechazo, de la quiebra, de tantas cosas. Pero en ese valle de lágrimas se convirtió en fuente. Así es. Porque dice la Biblia que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Entonces, el desierto, a nuestra hermana que nos escribía ahorita, Brenda, no es para quedarse. Si usted está atravesando un desierto, aprenda a ser guiado por el Señor, pero no se quede ahí. Ahí solamente habitan los rebeldes. Uno lo atraviesa, los rebeldes se quedan a vivir. Sí, así es. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, verso 7, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Ese es el deseo de Dios para los que confiamos en Él. Así es. Ese es el deseo de Dios para los que tenemos en Él nuestras fuerzas. No se conforme con menos, por favor. Volviendo al capítulo 4 de Mateo, pastor. Sí, y qué importante es entender eso, que es el ayuno muy importante en la vida de la iglesia, cada creyente, cada uno de nosotros, y saber que esto va a ocasionar, evidentemente, tentaciones muy fuertes. Como mencionabas hace un momento, la experiencia de algunas personas ya que pues empiezan con el deseo de servir al Señor. Yo creo que ese es de una entrega de Señor, úsame. Señor, hay tanta necesidad, sienten la carga en su corazón, ¿verdad? Y saben que es importante. El ayuno lo hacen, pero luego evidentemente viene el tentador, ¿no? Y hoy más que nunca. Que dice, ¿te da hambre? Ahí vengo, pásele, llévele. Sí. y hoy más que nunca, con muchas más estrategias más sofisticadas y otras más deliberadas. Muchos medios, muchas formas. El ataque es fuerte, es feroz. Pero quiero decirle que la victoria es grande. Sí. La victoria es maravillosa. Y que así como el Señor ha vencido, Él ha prometido que nosotros también venceremos en Él. Sí. En el Señor Jesús. Y pues otra de las cosas importantes es la manera en que vamos a resistir al enemigo. Que es muy importante. No podemos evitar sentir ser tentados. Que cuando se lleva a la realidad la tentación pues se convierte en pecado. Sí. Pero cuando la resistimos pues se puede sobrellevar como una aflicción en el corazón, porque ¿quién no se aflige, verdad? Así es. Por lo que sucede, a veces por lo que sentimos. Yo creo que esto de alguna manera viene a impactar nuestro corazón
ver tantos frentes de batalla a nuestro alrededor. Y sabiendo que la razón es porque realmente queremos agradar a Dios, servir al Señor de todo corazón. Y por eso es que muchos nos hemos adentrado en ese camino del ayuno. Amén. Con todas las cosas que pudieran presentarse, pero sabiendo que el propósito es santo, el propósito es divino. Uh-huh. Y seguramente, pues yo creo que es algo que todo fiel creyente necesita, ¿no? Sí. Todos los grandes siervos de Dios de antaño, los apóstoles, todos ellos entendieron esto. Sí. Y todo lo que tuvieron que enfrentar por causa del Evangelio, sin embargo, llegaron al final, peleando la buena batalla, guardando la fe, haciendo la obra que Dios había encomendado, de tal manera que no era otra cosa más que el reflejo del mismo caminar del Señor Jesús, ¿no? Sí. Llegar hasta el final, dar su vida por nosotros, tuvo que ver con esto, y yo creo que hay esperanza, pero de acuerdo a la manera en que el Señor lo ha hecho. Sí, fíjense que el domingo estuve compartiendo acerca del mundo, del cosmos, ahí con la iglesia, y a veces nosotros no entendemos por qué el mundo es nuestro enemigo. El mundo, la palabra mundo viene de la etimología cosmos. Su etimología es la palabra cosmos, que significa decorado, organizado. Y le explicaba a la iglesia que el mundo actualmente está debidamente organizado por el diablo para que no conozcamos a Dios o para que nos alejemos de Dios. Ajá, sí. Eso es el cosmos. Toda la organización que hay viene estructurada para suplir aparentes necesidades que tenemos, como comer, como vestir, como de recreación, pero donde el diablo tiene toda una organización para que la comida se vuelva mi Dios, o para que el vestido se vuelva mi afán, o para que el deporte se vuelva mi objetivo, o el placer se vuelva mi adicción. El dinero, mi propósito. El dinero. Entonces, el mundo el cosmos es la organización que el diablo tiene, que el hombre le ha permitido en eso, para que el hombre viva separado de Dios. Y entonces ese cosmos es la organización del enemigo, para que yo o me aleje de Dios o no conozca a Dios. ¿Por qué? Por lo que dice Primera de Juan 2, que es el 24, ¿me quieres ayudar ahí? Primera de Juan, capítulo 2:16. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo y la tentación solo nos menciona 3 cosas? ¿Qué dice Primera de Juan 2:16? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. 1. Los deseos de los ojos. 2. Y la vanagloria de la vida. 3. No proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne. ¿Qué le dijo Satanás tentando a nuestro Señor? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién necesita eso? La carne. Así es. Y luego dice que le mostró los reinos del mundo, el deseo de los ojos. Mira todo lo que te voy a dar. Y luego lo llevó a un lugar alto. Aviéntate, a sus ángeles mandará. El deseo de ser alguien, la vanidad de la vida, el deseo de la carne y el deseo de los ojos es en lo que toda tentación se engloba. Así es. Todas las tentaciones que usted me diga se clasifican en 3. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Adán vio, dice la palabra de Dios, Eva vio que el fruto, dice la Escritura, era agradable a la vista, bueno para la carne y para alcanzar la vanagloria de la vida. Así es. La Biblia enseña eso. Entonces, cuán importante es que nosotros nos demos cuenta que cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, así fue. Así es. Aunque solo menciona 3 tentaciones, en esas tentaciones está
la tentación de todo. Así es. Entonces, cuán importante es para nosotros que nos demos cuenta, ¿verdad? Que el Señor en su infinita misericordia nos está dejando ver que en estas 3 tentaciones está la tentación de todas las cosas. Así es, y ver que a pesar de que cuando ayunamos el enemigo se va a venir con toda tentación, no nos olvidemos que lo que para el mundo le parece débil, para el Señor es fortaleza. Porque sin duda, aprovechando la debilidad en la cual Jesús venía saliendo de... Parece que al enemigo le parece ser una oportunidad increíble, o sea, poderosa, para poder hacer caer. Pero el ayuno estaba haciendo un efecto contrario. Espiritualmente, el Espíritu de Dios estaba fortaleciendo. Es que hay una verdad, pastor, ya casi tenemos que irnos. Cuando nosotros somos débiles, amén, entonces el Señor se hace fuerte. Así es, fíjate. Él es fuerte en nosotros, cuando nosotros somos débiles. Entonces, ¿qué pasa en el ayuno? Que tú te debilitas físicamente, pero en tu debilidad entra la fortaleza de Dios. El Espíritu de Dios te sostiene. El Espíritu de Dios. Eso es lo que sucede. Eso es lo que ocurre. Y es algo que deberíamos comprender a profundidad todo cristiano. Sí. Porque a veces es al revés, con nuestra mentalidad creemos, rehusamos esa parte del sacrificio, ¿no? De poder, de evitar el dolor que se causa cuando tengo que comer y no puedo. Esa lucha. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿A quién que ayuna le gusta ayunar? Pues no nos gusta. Oye, si te ofrecen un café, pues quieres pan. Así es. Si te ofrecen café con pan, pues dice, pues aquí nos vamos a desayunar. Así es. ¿Verdad? Sí, definitivamente. O sea, a todos nosotros nos gusta participar de lo que Dios... Y Dios lo estableció. Pero también hay tiempos para ayunar, también hay tiempos para que en esa debilidad de mi carne, amén, entre la fortaleza espiritual de Dios. Así es. Entonces, pues gracias a Dios por esta palabra, pues gracias a Dios por comentar. Le invitamos, implemente el ayuno en su vida una vez a la semana. Pueden ser ayunos de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Algunos lo hacen de 6 de la tarde de un día a 6 de la tarde de otro día, correcto. Hay otros tipos de ayunos que, pues obviamente, tienen que usted ser guiado por Dios. Hay un ayuno que registra la Biblia de 3 días en el libro de Esther. Hay un ayuno de 21 días parcial, donde comía solamente verduras vegetales sin comer cosa delicada, cosa deliciosa, porque estaba en humillación buscando respuestas Daniel. Y obviamente encontramos los ayunos de 40 días que los vivió desde Moisés, nuestro Señor Jesucristo y muchos otros. El ayuno es una disciplina de los cristianos. Esperamos que lo medite y que el Señor le hable a través de todo esto. Pues nos tenemos que ir, pues. Amén. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Bendiciones. Señor sea con ustedes. Ahorita tenemos duelo de Ricardo al cuadrado. Dios los bendiga. Los espero en la próxima. Gracias por acompañarnos. Un favor. Ahorita vi que algunos, muy poquitos, han compartido. Si a usted les de bendición este programa, en particular el día de hoy, dele like y ponga compartir. No solo etiquetar, compartir y haga un comentario breve. Dios los bendiga. Los esperamos el día de mañana. Con favor de Dios.